Hay un momento en el camino espiritual en el que dejas de preguntarte cuál es tu propósito, y comienzas a preguntarte cómo vivirlo. Ya no buscas señales extraordinarias ni revelaciones grandiosas. Empiezas a comprender que el propósito no es algo que se alcanza, sino algo que se habita. Que no se trata solo de lo que haces en ciertos momentos, sino de cómo eliges vivir cuando nadie te ve, cuando el entusiasmo baja, cuando la rutina aparece y cuando la vida no aplaude. Vivir el propósito como estilo de vida implica coherencia entre lo que dices creer y la forma en que amas, decides, trabajas y agradeces. Implica devoción silenciosa y gratitud constante. En este último vídeo de la saga Propósito, La llamada del alma, te invito a integrar todo lo recorrido y a descubrir que el propósito no se demuestra con grandes actos, sino con una vida alineada, presente y consciente. Aquí, el propósito deja de ser un destino y se convierte en una forma de estar en el mundo. ¿Estás preparado? Empecemos. Cuando comprendes que el propósito no es una meta futura sino una forma de vivir, algo profundo se acomoda dentro de ti. Dejas de correr detrás de una idea idealizada de misión y comienzas a preguntarte si lo que hoy haces, dices y sientes está alineado con quien sabes que eres en lo profundo. Porque el propósito no se expresa solo en decisiones grandes, sino en la manera en que respondes a lo cotidiano. En cómo tratas a las personas. En cómo gestionas tus pensamientos cuando nadie te corrige. En cómo eliges la verdad incluso cuando la comodidad te tienta. La coherencia es una de las señales más claras de una vida con propósito. No es perfección, es alineación. Es cuando tus valores internos no se contradicen con tus acciones externas. Es cuando no necesitas sostener una imagen espiritual porque tu forma de vivir ya la refleja. Jesús hablaba de esto cuando decía que por los frutos se reconoce al árbol. No por las palabras, no por las intenciones, sino por los frutos visibles de una vida alineada. Una vida con propósito produce paz, claridad, responsabilidad y amor encarnado. Vivir el propósito como estilo de vida también implica devoción. Pero no una devoción rígida, ni una religiosidad mecánica. Devoción es presencia. Es hacer lo que te corresponde con atención y entrega, aun cuando no hay resultados inmediatos. Es continuar siendo fiel a tu verdad cuando nadie aplaude, cuando el proceso se vuelve lento, cuando el camino parece silencioso. Muchas figuras bíblicas vivieron su propósito de esta manera. José, vendido por sus hermanos, no abandonó su integridad ni en la cárcel ni en el olvido. No sabía que estaba siendo preparado para gobernar, pero vivía con fidelidad cada etapa. Su propósito no se manifestó solo en el palacio, se cultivó en la coherencia diaria. La devoción es lo que transforma lo ordinario en sagrado. Es entender que tu trabajo, tu descanso, tus conversaciones y tus decisiones también son espacios donde el propósito se expresa. No hay una separación real entre lo espiritual y lo cotidiano cuando vives alineado. Todo se vuelve terreno fértil para la conciencia. Como enseñaba Wayne Dyer, cuando cambias la forma en que miras las cosas que miras cambian. Y cuando miras tu vida como un acto continuo de propósito, cada momento adquiere sentido. La gratitud es el tercer pilar de este estilo de vida. No como una técnica para atraer cosas, sino como una postura interior. La gratitud es el lenguaje de quien confía. Es reconocer que incluso lo que no entiendes está colaborando con tu crecimiento. El apóstol Pablo hablaba de dar gracias en todo, no por todo, sino en todo. Porque la gratitud no niega el dolor, pero lo trasciende. Te permite permanecer abierto incluso en la dificultad. Te mantiene alineado cuando las circunstancias intentan desordenarte por dentro. Cuando vives desde la gratitud, dejas de vivir en resistencia. Y la resistencia es una de las mayores fugas de energía del propósito. Muchas personas sienten que están cansadas de la vida,
pero en realidad están cansadas de pelear con ella. El propósito fluye cuando dejas de luchar contra lo que es y comienzas a responder con conciencia a lo que se presenta. Gratitud no es resignación, es confianza activa. Es decir, esto también forma parte del camino, aunque todavía no vea el resultado. Autores como Neville Goddard enseñaban que el estado de conciencia determina la experiencia. Vivir con propósito es sostener un estado interno alineado con quien sabes que eres, incluso antes de ver pruebas externas. No actúas con coherencia para convertirte en alguien alineado, actúas así porque ya has aceptado esa identidad. Desde ahí, la vida responde, no como magia, sino como resonancia. Un propósito vivido como estilo de vida no necesita demostrarse. Se siente. Se irradia. Se reconoce en la forma en que eliges el bien incluso cuando podrías elegir el atajo. En cómo escuchas más de lo que hablas. En cómo corriges sin humillar. En cómo te detienes cuando algo no está alineado, aunque sea rentable o cómodo. La coherencia tiene un costo, pero también una recompensa profunda. Paz interior. También es importante comprender que vivir el propósito no significa estar siempre motivado. Hay días de cansancio, de duda, de silencio interior. La diferencia es que ya no abandonas tu camino por emociones pasajeras. Has aprendido a sostenerte. Has aprendido que la fidelidad al propósito no depende del ánimo, sino de la conciencia. Como Jim Rohn enseñaba, la disciplina es el puente entre la intención y la realidad. Y esa disciplina no es rigidez, es compromiso con tu verdad. Cuando integras coherencia, devoción y gratitud, tu vida comienza a ordenarse de manera natural. No porque todo sea fácil, sino porque todo tiene sentido. Incluso las pausas. Incluso los cambios. Incluso las despedidas. Ya no necesitas forzar el camino. Caminas. Y en ese caminar consciente, el propósito se expresa sin esfuerzo. Este es el punto más alto de la saga, no porque sea el final, sino porque es la integración. Aquí comprendes que el propósito no se busca más. Se vive. Se honra. Se agradece. Se encarna. Y ahora, antes de cerrar, te invito a hacer una pausa. A llevar todo lo que acabas de escuchar a un espacio de silencio y presencia. Permite que estas palabras desciendan del entendimiento a tu corazón. Si sientes el llamado, acompáñame en esta oración, no como un ritual, sino como una intención consciente de alineación interior. Gracias, porque hoy comprendo que mi propósito no es algo lejano, sino una forma de vivir. Gracias por recordarme que cada decisión, cada gesto y cada pensamiento pueden ser una expresión de mi verdad más profunda. Hoy elijo la coherencia entre lo que creo y lo que hago. Elijo la devoción silenciosa que honra el proceso, incluso cuando no entiendo cada paso. Elijo la gratitud que abre mis ojos a lo que ya está obrando a mi favor. Confío en que mi vida, tal como es hoy, está siendo utilizada para mi crecimiento y para el bien mayor. Guíame a vivir con presencia, con humildad y con amor consciente. Que mi caminar sea una oración viva. Que mi vida sea testimonio de propósito encarnado. Amén. Si este mensaje resonó contigo, permítete algo importante. No lo apresures. Vivir el propósito como estilo de vida no se trata de entenderlo todo de una vez, sino de permitir que lo que hoy se ordenó dentro de ti comience a expresarse paso a paso en tu forma de vivir. Este vídeo no busca cerrar un camino, sino afirmar que ya estás caminando. Y cuando caminas con coherencia, devoción y gratitud, el propósito deja de ser una pregunta y se vuelve presencia. En el próximo episodio vamos a dar un paso final muy especial. Vamos a integrar todo lo recorrido en esta saga, a unir cada enseñanza en una sola visión clara y consciente, para que puedas reconocer dónde estás hoy en tu proceso y cómo confiar en el camino que se abre delante de ti.
Si sentiste que esta serie habló a tu alma, no te pierdas ese encuentro final. Suscríbete a Mente Creadora, activa las notificaciones y acompáñanos en ese momento de integración profunda. A veces, una sola comprensión final es la que termina de ordenar todo lo anterior. Y ese momento está llegando. Hasta el próximo episodio.